Contexto Económico. Y recibimos ya a Daniel González, economista, en este espacio de Contexto Económico. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días al licenciado Ceballos, a los radioescuchas de Contextos. Y bueno, ahora en este contexto económico, nos topamos con que desde la semana pasada se presentó la encuesta de expectativas de los especialistas del Banco de México para el mes de marzo, donde se presentan cuáles son los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la economía en nuestro país, Marcela. En esta encuesta nos están diciendo que para este mes lo que más le preocupa a los especialistas en nuestro país tiene que ver con los factores coyunturales sobre políticas de comercio exterior, es decir, el tema de renegociación del Tratado de Libre Comercio es un tema que genera mucha incertidumbre y que podría afectar el crecimiento de nuestro país en los próximos meses. En segundo lugar, se está considerando la incertidumbre en la política interna, es decir, el tema de las elecciones presidenciales, y el siguiente factor tiene que ver con el tema de la inseguridad pública. Estos tres temas son relevantes, puesto que hace un año los principales problemas que veíamos en nuestro país eran la inestabilidad en la política internacional, la llegada del presidente Donald Trump y que no sabíamos cómo iba a trabajar su política económica, el tema de la inflación y el tema de la producción petrolera eran factores que preocupaban a los especialistas hace un año en nuestro país. Como podemos ver, son muy diferentes las condiciones económicas en un año, porque estamos hablando de que la problemática se presenta según el momento y no estamos hablando de cuáles son las verdaderas condiciones estructurales que se presentan en nuestro país. Asimismo, también a principios de mes nos encontramos que el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, conformado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentaron 4 factores que podrían afectar el ámbito de la economía nacional. Básicamente están cobrando también la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la reforma fiscal en Estados Unidos que reduce impuestos para hacer más competitivas a las empresas de aquel país, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, en donde se espera que se vayan a incrementar 2 veces más las tasas de interés por parte de la Federación, por parte de la FED, el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, y también el cuarto factor de las elecciones presidenciales en nuestro país. Y también estamos hablando de que tanto Hacienda como el Banco de México están considerando 4 factores que inciden más en el comportamiento coyuntural que en una visión de mediano o de largo plazo, y que me parece que es un tema fundamental que deberían de empezar a considerar los candidatos presidenciales para poder ver un verdadero proyecto económico en nuestro país. Bajo este contexto, la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presentó el Manifiesto México, en donde está planteando una serie de puntos que deberían de considerar en materia económica los candidatos presidenciales para lograr esto, un verdadero proyecto económico de mediano, de largo plazo, que nos permita revertir el comportamiento económico de los últimos 20 años en nuestro país, en donde tenemos tasas promedio de crecimiento apenas superiores al 2%. Y en este Manifiesto México están considerando la generación de más y mejores empleos a través de las exigencias de alinear el salario mínimo general hacia el nivel de bienestar básico que le permita a los mexicanos tener un mejor ingreso que reactive el mercado interno. Están considerando un proyecto de competitividad fiscal, una nueva reforma fiscal y que también se consideren finanzas sanas y transparentes. Un tercer factor que no necesariamente es económico, pero que es fundamental en términos de Estado de Derecho y de certidumbre para las inversiones, es el tema de la seguridad y el combate a la corrupción, y un factor adicional que están integrando es el de la educación. De estas 7 propuestas que integra Coparmex, como podemos darnos cuenta, 3 no están directamente relacionadas con el tema económico, pero sí son transversales y que afectan de una u otra manera esta área. Y el otro es un proyecto de desarrollo regional sostenible para cada una de las áreas de desarrollo de nuestro país. Y también la semana pasada, hablando de este tipo de temas, y que me pareció también a mí bastante importante por la necesidad de ver un verdadero proyecto económico y que se ha planteado en las plataformas de los candidatos presidenciales, porque en función de esto podremos revertir lo que ya decíamos, una cuestión muy importante en nuestro país,
que tiene que ver con la pobreza, con la marginación, con la desigualdad, con la falta de competitividad, con la falta de productividad y otra serie de elementos. Bueno, el Instituto para el Desarrollo Industrial enlistó 12 desafíos para nuestro país que nos permita llegar a tasas de crecimiento del 5%. Y en esta propuesta, que tienen muchos temas incluidos por parte de la Coparmex y que se consideran por parte de los retos que tiene que enfrentar la economía mexicana, bueno, ¿cómo tenemos una visión un poquito más integral de un proyecto económico? Bueno, un primer factor que se debería de considerar es el tema de el mercado laboral precario. Si bien es cierto, estamos con tasas de desempleo del 3.3% en nuestro país, todavía los ingresos para los trabajadores mexicanos son sumamente deficientes, pero esto no se puede lograr si no se incrementa la productividad y se mejoran las condiciones de competitividad para nuestro país. Por lo tanto, tendríamos que desarrollar un proyecto estratégico de crecimiento económico que se defina a través de la recuperación del papel de la banca de desarrollo como un inversionista productivo en el sistema económico mexicano, a través del fortalecimiento del mercado interno y un gasto más eficiente, sobre todo en temas de infraestructura por parte del sector público. Un segundo factor que deberíamos de estar considerando para estas plataformas económicas que nos permitan tomar una decisión, por lo menos desde el punto de vista económico, Marcela, es el combate a la sobreregulación y a la corrupción. El gran número de requisitos que se les piden a las empresas en nuestro país para iniciar operaciones facilitan las condiciones de corrupción, y que en la medida que se trabaje sobre esta desregulación podremos combatir la quiebra masiva de empresas que se da de un año a otro por falta de experiencia, por la burocracia, por el tema de la corrupción, entre otros factores. Se tiene que trabajar como tercer punto en la eficiencia del gasto, porque tenemos un problema muy importante en estados, en municipios y también por parte del gobierno federal, que es el incremento de los costos de la deuda, y que se va a seguir presentando por las variaciones de las tasas de interés y la normalización que se va a dar de estas en Estados Unidos, y que definitivamente impacta en nuestro país y en los costos de la deuda. Y entonces dejamos de ver estas visiones de tipo coyuntural y que se presentan en el momento por una visión mucho más amplia y de más largo plazo. Y un cuarto factor que nosotros estamos considerando tiene que ver con el incremento de la inversión pública y privada sobre un verdadero proyecto de infraestructura regional que permita un mayor grado de inversión a través de un proyecto de finanzas públicas sanas y un plan de integración económica, no solo a través del Tratado de Libre Comercio, sino los otros 13 tratados comerciales que tiene la economía mexicana, pero en donde se busque diversificar el comercio que existe de nuestro país con otras partes del mundo. Por último, desarrollar un proyecto de política industrial basado en el incremento del contenido nacional de nuestras exportaciones, y creo que todo esto se engloba en esa circunstancia. Existe gran temor por ubicar un proyecto de política industrial, porque se dice que eso genera mayor intervención del Estado en la economía mexicana, y va en contra de toda esta visión neoclásica, de toda esta visión neoliberal. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo muchos países en el mundo están retomando esta participación del Estado, no de manera ineficiente, no de manera desorganizada, sino para poder reactivar sus mercados internos que les permita mejorar las condiciones de vida para su población. Entonces vale la pena explorar estas visiones, puesto que cámaras como Coparmex y como este Instituto para el Desarrollo Industrial están visualizando la recuperación de un verdadero proyecto de política industrial para nuestro país. Daniel, a ver, francamente, ¿qué de lo que nos has compartido la mañana de hoy, que son reflexiones por supuesto importantes que no podemos desdeñar, pero qué no se había explorado, qué no se había por lo menos dicho, qué no se había contemplado de todo esto que nos has compartido? Bueno, me parece que el tema fundamental, Marcela, es el tema de un proyecto de política industrial, básicamente. Es decir, nosotros no vemos cómo se conforme un proyecto de infraestructura pública y privada orientada a reactivar
los sectores económicos en nuestro país. Pero en algún momento de nuestra historia moderna, por supuesto, ¿no se ha hablado de los proyectos de impulsar la actividad industrial, de generar condiciones para que los emprendedores industriales tengan más posibilidades? ¿No hay programas de fomento a la industria? Me parece que ese es el tema importante, porque lo que vemos son propuestas de una manera desarticulada. En la medida que nosotros podamos articular el tema del gasto público, el tema de una reforma fiscal, de una reforma financiera que vaya más orientada a generar mejores condiciones para que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan a créditos competitivos y al tema de verdaderos proyectos de desarrollo regional, en la medida que articulemos estas famosas reformas estructurales y nuevas reformas estructurales, digamos, de segunda, de tercera generación, pero como desde una visión integral. Me parece que esa es la parte que no se ha podido explorar, que no se ha podido trabajar, porque en la mayoría de los casos se obedece a dar respuesta a problemáticas que se presentan en el momento, y eso nos habla de que se desarticulan las decisiones y que no generan el impacto que debiesen tener en la economía mexicana. Me parece que ese es el tema fundamental. Es que ¿sabes qué me preocupa, Daniel? Que luego nos le hemos pasado en proyectos. Sí, y proyectos por aquí, proyectos por allá, y desgraciadamente algunos muy serios, muy sustentados académicamente, pero algunos otros de ocurrencias. Y entonces, pues padecemos de la enfermedad de la proyectitis. No, y también he escuchado el tema de que estamos ya sobrediagnosticados en materia económica, pero el punto es que tenemos 20 años con tasas de crecimiento apenas superiores al 2%, y lo que hemos manejado en este espacio durante mucho tiempo es que si la tasa de población en nuestro país crece 1.8% y apenas superamos a través del crecimiento económico del país esta tasa promedio, pues que lo que estamos diciendo es que en realidad en México no se está generando riqueza. Y si tú además esta condición la integras con el tema de la polarización, con el tema de la concentración de la riqueza, en términos reales, ese es el efecto por lo cual los salarios no se están incrementando, por los cuales la canasta básica cada vez se está encareciendo más, y por los cuales no encontramos los empleos que nos permitan acceder a los mejores niveles de vida en la población. A mí no me parece ni que el tema del diagnóstico ni de la integración de proyectos a mí lo que me parece que es fundamental es que quien llegue ejecute verdaderamente todos estos diagnósticos, todos estos proyectos, pero de una manera integral, de una manera que conjugue tanto política monetaria como política fiscal, como una política de rentas, como una política de comercio exterior. Pues sí, pero tú mismo estás dando ahí pie precisamente a esto, ¿sí? O sea, ¿de qué nos sirven los proyectos si no se traducen en acciones concretas y en objetivos a corto, mediano y largo plazo? Objetivos que sean mensurables, evidentemente, que podamos medir el avance y el progreso del país, porque si no, va a venir una nueva contienda electoral, va a venir una nueva manifestación de los organismos de la sociedad, de la iniciativa privada o de la sociedad civil, poniendo el énfasis en y en este otro punto, y entonces no los vamos a cumplir y va a haber necesidad de otro proyecto. No, si los proyectos como proyectos, pues que abunden, ¿no? Lo que pasa es que luego los proyectos nos cuestan, y nos cuesta sobre todo esperanza. De acuerdo. Entonces, ¿cómo le hacemos como sociedad, Marcela? Y ese es un cuestionamiento para nuestros radioescuchas, para que estos proyectos se conviertan en instrumentos que tengan perfectamente definidos los tiempos, los recursos, los responsables y los objetivos que se deben alcanzar. También como sociedad necesitamos dar ese siguiente paso para no solamente estar satisfechos con que instituciones o dependencias de gobierno o candidatos presidenciales se dediquen exclusivamente a dar decálogos de qué es lo que se tendría que hacer, cuando no tenemos un verdadero proyecto de ejecución integral que nos permita lograr estos objetivos que nos estamos planteando. Es que ni siquiera sabemos a dónde queremos llegar. Ese es el gran problema como país, ¿sí? Y no hay un consenso, no hay un acuerdo de nación donde todos queramos lo mismo, sino se va queriendo lo que las cabezas quieren a su vez. Entonces ahí hay mucho ruido y mucha distorsión, aunque la verdad de las cosas, Daniel, sí, proyectos bienvenidos, pero eficiencia.
en la administración, eficiencia en el gasto. En la mañana temprano platicábamos con Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, a propósito del índice de paz, y la verdad es que estas cifras son espeluznantes. Lo que le ha costado a nuestro país el impacto económico de la violencia es 4.7 billones, con B grande, billones de pesos, que equivalen al 21% del Producto Interno Bruto. O sea, y eso es en el tema de la violencia. Vamos a ver en el tema de salud, vamos a ver en el tema de educación, a dónde se va el recurso. Y es que así por más proyectos grandiosos y extraordinarios, pues así nunca nos va a alcanzar. Y entonces pasamos al siguiente tema, que antes de poder hablar de reformas estructurales en los temas económicos, necesitamos dos consideraciones básicas que nos permitan como sociedad poder avanzar en estos temas. A mí me parece que el tema de una reforma de Estado, que se debe haber hecho antes de las 14 reformas estructurales de 2012 y 2013, en donde se dé una nueva relación entre Estado con E mayúscula y sociedad, entre Estado y sindicatos, entre Estado y organismos empresariales, entre Estado y sociedad civil, que nos permita redefinir esta nueva visión del país que nos urge tener de manera integral. Y la otra es la consolidación del tema del Estado de Derecho, que es fundamental para darle la certidumbre a los inversionistas y a los empresarios nacionales. Me parece que en la medida que se trabaje con estos dos temas de manera transversal a los proyectos económicos que se decida plantear, estaremos en mejor condición para mejorar el desarrollo de nuestro país. Bien, pues agradecemos como siempre tu presencia, Daniel. Un gusto. ¿Nos dejas punto de contacto? Estoy a sus órdenes como danerto@hotmail.com. Gracias.